Carla Pitot es directora del Observatorio del Control Público y vicepresidente de la Fundación Éforo. Carla Pitot, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Pitiot. Santiago, Agustina Amado y Santiago Montórfano la saludan. Carla Pitiot, me corrijo. ¿Cómo le va, Carla? ¿Cómo andan? Santiago, Agustín, Rocío, un gusto conversar con ustedes tres. Bueno, gracias. Bueno, ayer una tensa discusión en el Congreso de la Nación. ¿Usted calificó al oficialismo como un gobierno patotero y corrupto? Sí, yo creo que sí, que se manejan de esa manera. Lo hicieron desde el primer día con algunos, en el Congreso con un poco de mejores modos, sí, ¿no? Pero imponiendo una ley ómnibus. Uno a veces piensa que pasaron mucho tiempo, pero pasaron solo 1 año y medio desde que en enero presentan esa famosa ley ómnibus con los decretos de necesidad y urgencia, entendiendo que como no tenían mayoría absoluta iban a avasallar absolutamente el Congreso sin respetar la división de poderes. Yo que creo en la división de poderes, creo que la democracia se cristaliza cuando hay frenos y contrafrenos en las instituciones, como son la institución del Parlamento. Por eso es que todos quedamos muy sorprendidos cuando casi quiso hacer una reforma constitucional con con la primera ley. Entonces, yo considero que esas son prácticas muy violentas desde lo institucional. Y después, por supuesto, que lo hacen también en las redes a través de sus trolls. También lo hace el propio presidente, bajando una línea muy violenta para con la sociedad, donde crispa, que esa es lo que mejor sabe hacer, lo que mejor sabe hacer Milei, y tal vez hizo que eso captara la atención de muchos votantes en el 2023, sí, que es encarnar la bronca, ¿no? El tema es que los dirigentes no se tienen que quedar encarnando bronca, sí, lo que tenés que hacer es, si a vos te indigna la falta de justicia social, te indigna la desigualdad, te indigna que seamos un país que tenemos mucho potencial para crecer y por muchísimas razones propias y ajenas no lo podés hacer, porque a veces uno tiene que también hacer autocrítica de los gobiernos anteriores, sí, lo que tenés que hacer es ofrecer una alternativa de políticas públicas y de conducción razonable, cosa que este gobierno no lo hace. ¿Sabe lo que me pasa a mí, Carla? A ver si usted comparte o no. Yo los doy vuelta y los pongo a uno en la oposición y a otro en el gobierno, y varias de las críticas que usted le hace a Milei se le pueden hacer al kirchnerismo, digo, en esto de la grieta, ¿no? Porque yo me acuerdo del destrato del kirchnerismo a través del programa 678 a todos los que pensaban diferente. Me acuerdo de que también los superpoderes o los scratches, ¿se acuerdan de los scratches a los periodistas? Scratches a periodistas. En el lugar de ustedes también, con mucha condicionación, o sea, tienen condicionamientos para hablar porque muchos, sí, están siempre a tiro de que les pegue, y tenés razón, perdón que te haya interrumpido, pero sí. No, yo lo que decía es que como argentinos y defensores de la República, de la división de poderes, como usted me plantea, la preocupación es incluso más que coyuntural, porque, por ejemplo, el hecho de gobernar por DNU y los superpoderes, yo creo que los escucho desde que se lo dieron a Caballo en la década de los 90, y ningún presidente cuando llega dice, sáquenme este superpoder que no corresponde, ¿no? Exactamente. Mira, a mí me tocó estar 2015-2019 en el Congreso. Sí. Fue mi primera experiencia parlamentaria. La verdad que yo la recuerdo con muchísimo cariño, porque fue la verdad una época de crecimiento enorme. Pero nosotros, quienes éramos los moderados, los dialoguistas, los que de alguna manera intentábamos proponer modificaciones a las leyes que el gobierno en ese momento de Macri intentaba imponer por la fuerza, y nosotros tratábamos de decir, bueno, no, lo tenés que convocar y hacer participativo, no, las leyes no se construyen en forma unidireccional, las leyes que querés que perduren se construyen justamente con consenso. Claro, sí, sí. Y lo lográbamos a eso, pero nos costaba muchísimo del otro lado porque parecía un partido de tenis. Nosotros estábamos en el medio viendo cómo se pegaban de un lado y del otro, y la verdad que era muy desgastante. Por eso, en ese sentido, cuando a mí muchas veces me preguntan ¿por qué
crees en un espacio como el de Facundo Manes, que ha creado y que es un espacio nuevo. ¿Por qué te animás a un espacio nuevo cuando hace 20 años que trabajás en política y que estás haciendo política? Y bueno, por estas mismas cosas, porque yo creo que hay un momento en la vida individual de quienes creemos en lo colectivo, o sea, quienes desde lo individual creemos en la política, pero que no entendemos que esto se pueda hacer de una manera solitaria. Es momento de dejar atrás la polarización. La Argentina en algún momento va a elegir una alternativa coherente que no esté ni de un lado ni del otro, y que podamos saltar la polarización todos juntos, porque lo que nos pasó a los porteños, por ejemplo, yo les cuento a ustedes habrán visto las cifras de la gente que no fue a votar para las terrible, sí, no solo en Buenos Aires, en distintas provincias, ¿no? Claro, provincia de Buenos Aires es un poquitito más ahora, ¿no? Es como que hay gente que salió un poco del adormilamiento y dijo, bueno, no, voy a votar. Si yo no voto, otro decide por mí. Si yo no voy a votar, que esto es un poco nosotros lo que estamos transmitiendo también a la gente, voten a quien quieran, pero vayan a votar, porque cuando vos no vas a votar hay otro que decide por vos. Estas cosas que nos decían nuestros viejos cuando hablaban de ellos que sí habían vivido el dolor de no poder votar, ¿no? Creo que hay una generación que al no haber vivido la dictadura y el hecho de la censura de los partidos políticos y la libre expresión y demás, también está bueno explicarles esto, ¿no? De que no solo participar es ir a votar, también es comprometerse con una idea, aunque después no milite en un partido político. Entonces, nosotros, ¿qué quisimos hacer con Facundo y con toda la lista de para adelante? Dijimos, bueno, ¿por qué no generamos una alternativa que sea interesante, que sea atractiva, y que la gente en la ciudad de Buenos Aires diga, bueno, me quedé en casa para las legislativas, porque la verdad es que yo no quiero votar a los mismos de siempre, no quiero que siempre estén las mismas caritas en el Senado, no quiero que estén siempre las mismas caras en la Cámara de Diputados, porque en definitiva yo creo que la cámpora es funcional al gobierno de Milei. Yo creo que Milei, o el gobierno de Milei, quiere que gane el kirchnerismo, porque es la manera también de sostener la polarización. Carla, buen día, Carla. Agustín Amado soy. Sí, perdón. ¿Cómo está? Buen día, espero que esté bien. A mí Carla, permítame o ayúdeme a pensar un poquito más en esto que está pasando por estas horas, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un estilo de confrontación que en términos simbólicos y discursivos entre la oposición y el oficialismo y oposición, uno podría considerarlo de una vehemencia manifiesta, que impacta en esa polarización social y política en la Argentina. La verdad que no es la violencia de formas explícitas entre facciones que caracteriza a otras sociedades, pero sí es cierto que hay una forma muy vehemente, y es quizás uno de los principales reproches, ¿no?, de la política. Pero ese reproche, advierto que está muy dirigido, muy personalizado, y no hay una discusión de fondo sobre las ideas. Es decir, la discusión política no está dada sobre modelos de idea, o corríjame si estoy equivocado, porque hay un modelo que está claro, que es el modelo libertario o liberal, que encabeza esta gestión, y enfrente, ¿qué está, además de la experiencia política de las últimas décadas en la Argentina? Yo comparto con vos que muchas veces nos tentamos desde la política a seguir la coyuntura, ¿no? La coyuntura de la crispación y de la confrontación, y dejamos como en un segundo plano la discusión de las ideas políticas, que son las que trascienden, ¿no? Son las que de alguna manera pueden construir, a veces en base a los disensos, la construcción de los consensos para, en definitiva, cambiarle la realidad a la gente. O sea, yo lo hablo bien sencillo. Un proyecto de ley
que tiene que ver con determinar que hay con declarar la emergencia pediátrica en la Argentina, porque hay un diagnóstico de que hay una crisis en la asistencia pediátrica, le cambia la vida a un montón de familias. Declarar que también o determinar una ley de emergencia en crisis, por ejemplo, cuando fue yo que he nacido en Bahía Blanca, por más que soy criada en la Patagonia, y tengo familia en Bahía Blanca y sé lo que sufrieron en carne propia con la pérdida de todo, porque perdieron todo los bahienses, muchos bahienses. Y mirar para otro lado, ¿por qué? Porque se estaban negociando otras cosas. Es lo que vos decís, es mirar para otro lado para no resolver nada. Yo creo que sí, la discusión tiene que ser de ideas, la discusión tiene que ser de ver cómo hacemos para los que pensamos, aunque pensemos diferente, tenemos las mismas ideas en cambiarle la vida a la gente, en hacerle, en ampliar derechos y en realidad en solucionarle cómo la están pasando. Yo creo que hoy hay una discusión que tapa la discusión de lo doméstico, que es lo importante, de lo de todos los días, del cierre de empresas, de cierre de kioscos, de que por cada cierre de una pyme, estábamos calculando el otro día y nos contaba la gente de la Unión de Kiosqueros de la Argentina y de pymes, que hay 11 familias que se quedan sin trabajo. Es decir, y esas son las políticas dirigidas de este gobierno, que entiende que el mercado lo tiene que regular. Entonces, yo no creo que la confrontación y el posicionamiento ideológico confrontativo le vaya a solucionar el problema a la gente. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en lo que vos decís, Agustín, en la discusión solamente de la pelea. Y no estamos viendo, ni estamos hablando, ni estamos tratando de solucionarle. Yo creo que lo que tenemos que hacer es menos discurso y mucho más acción, ¿no? Menos show de todos lados y muchísima más gestión. O sea, tratar de que nosotros, desde la oposición, exigirle al gobierno, porque para eso estamos, exigirle al gobierno que gestione mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, también ponerle freno en el Congreso. Nosotros sabemos que la única manera de ponerle freno a este gobierno con el avasallamiento que está haciendo de los derechos encima de los más vulnerables, porque los discapacitados no pueden ir a reclamar. Los jubilados van a reclamar todos los miércoles, y yo se los cuento que tengo mi oficina a la vuelta. La verdad que llenar de camiones de seguridad, de policía, de gendarmería, son muy pocos los jubilados que pueden ir a reclamar, que se sienten en condiciones de sentirse seguros para ir a reclamar. Entonces, esas son todas las cosas que nosotros tenemos que discutir. Tenemos que discutir que estas personas, que estos argentinos se sientan representados y que tengan una voz. Esa siempre ha sido mi deseo y mi proyecto de vida. Cuando empecé en la política yo había detectado que, yo puedo llegar a ser la voz de aquellos que no se animan a levantar la voz. Entonces, hoy con mis 52 años sigo pensando lo mismo que a mis 19 cuando me metí en política sindical y cuando fui delegada sindical. Dije, a mí me parece que yo podría llegar a tener, animarme en una asamblea, como le decía a mis compañeros, a decir lo que ustedes me están contando. Y yo hoy quiero ser esa misma Carla, que a mis 19 se animó a levantar la voz con compañeros sindicalistas, de decir, acá mis compañeros no la están pasando bien. Hoy los argentinos no la están pasando bien. Carla Pitiot, muchas gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil. Gracias a ustedes, un cariño enorme y que tengan un hermoso fin de semana patagónico. Bueno, igualmente para todos allá, gracias. Carla Pitiot, directora del Observatorio de Control Público y vicepresidente de la Fundación Éforo. Ella está en el espacio de Facundo Manes, Para Adelante, así se llama este espacio por el cual Facundo Manes está candidateado como senador. Escuchábamos allí, bueno, hay un tema, ¿no? Yo sinceramente ayer pensaba, ¿no? Y digo,
me aburre la grieta, esa es la definición. Porque escuchás las mismas acusaciones que le hacían al kirchnerismo cuando estaba en el gobierno, las hace ahora el kirchnerismo con respecto a la libertad avanza en muchas cuestiones. Por supuesto hay una discusión de fondo que yo no voy a desconocer, ¿no? Que tiene que ver con dos modelos y que es muy interesante y demás, pero después hay un montón de cuestiones donde las críticas podrían ser de un lado para el otro y viceversa, y no habría demasiada diferencia, no habría demasiada diferencia. Esto de los destratos, esto de los aprietes, esto de la violencia verbal, también está bueno que empecemos a reconocer en la grieta lo que tienen de común los dos polos de la grieta, porque esto nos va a ayudar a construir una alternativa de verdad, no una elección entre dos espacios que cuando están en el oficialismo se comportan exactamente igual que como el que critican, y esto le pasa, me parece, a los dos, ¿no? La Libertad Avanza, que venía como novedad, empezó a ejercer un montón de prácticas muy parecidas a las de la casta que criticaba, y el kirchnerismo hoy critica cosas que la verdad que no resisten más mínimo de los archivos en muchos planos. Entonces estaría bueno empezar a reconocer en qué cosas se parecen y no tanto en qué se diferencian o se creen o intentan diferenciarse los dos polos de esta grieta que nos tiene ya hace 20 años, largos años, en esta dicotomía, en este falso dilema que no deja que emerja algo diferente, algo que diga, esto está mal, y está mal para los dos, está mal para los kirchneristas y está mal para los libertarios, está a favor de los que realmente creen en la República, de los que realmente creen en la transparencia, de los que realmente creen en un proyecto colectivo. Me parece que eso hoy no lo pueden ofrecer en plenitud ninguno de esos dos espacios, ¿no? Estará el trabajo nuestro como ciudadanos en ver, de encontrar estos aspectos en los cuales se parecen tanto y tratar de ir generando y apoyando caminos distintos.